Esta noche traigo relatos aterradores sin explicación, que podrían pasarle a cualquiera y que te van a dejar pensando mucho después de terminar el video. Cada historia se vuelve más perturbadora y realista que la anterior. Suscríbete y activa la campanita, porque hoy escucharás cosas que jamás podrás olvidar. No voy a decir mi nombre por una razón muy simple, porque después de lo que ocurrió prefiero que nadie pueda relacionarme con esta historia. Todo comenzó la primera noche después del funeral de mi esposo. Murió de forma repentina por un accidente de tráfico. Yo intentaba dormir, pero el silencio de la casa era insoportable. A las 2 de la madrugada mi celular vibró sobre la mesa de noche y vi su nombre en la pantalla llamando. Me quedé congelada mirando la pantalla. El nombre de mi esposo aparecía como llamada entrante, algo imposible porque él ya estaba muerto y su teléfono había sido enterrado con él. Pensé que era un error del sistema o una broma cruel del destino. Aún así contesté sin pensar. Del otro lado no hubo música ni interferencia, solo una respiración lenta y pesada, como si alguien estuviera sosteniendo el teléfono muy cerca de su boca. Intenté hablar, pero la voz se adelantó. Era él. Reconocí perfectamente el tono de mi esposo, aunque sonaba débil y distante. Dijo mi nombre con dificultad, como si le doliera pronunciarlo. Me pidió ayuda de una forma desesperada. En ese momento sentí que el cuerpo se me helaba por completo. Le pregunté dónde estaba y respondió algo que no tenía sentido. Dijo que aún estaba en la funeraria y que no lo habían terminado de preparar. Pensé que era una pesadilla. Le recordé entre lágrimas que ya lo habíamos enterrado esa tarde, que yo misma había visto el ataúd cerrado. Hubo un silencio largo en la llamada. Después escuché ruidos de fondo, como metal golpeando una mesa y pasos rápidos alrededor. La voz volvió más baja y temblorosa. Dijo que había algo mal, que no estaba completamente muerto cuando lo llevaron y que ahora lo estaban preparando vivo. Sentí náuseas inmediatas. Me levanté de la cama y encendí todas las luces de la casa. La llamada seguía activa. Pregunté quién estaba con él y respondió que había personas en la funeraria trabajando, pero que ninguno lo escuchaba. Decía que gritaba pero no reaccionaban. Lo peor fue cuando me dio detalles exactos del lugar. Mencionó la sala de embalsamamiento, el olor a químicos y el frío extremo del metal bajo su cuerpo. Colgué sin pensar, pero el celular volvió a sonar inmediatamente. Era el mismo número. Contesté de nuevo, esta vez con miedo real. La voz estaba más alterada. Dijo que habían comenzado a cortar la ropa y que sentía todo, que no estaba paralizado como todos creían. Me pidió que fuera a la funeraria, que era la única que podía detenerlos. Dijo que el tiempo era poco porque habían empezado a cerrar el cuerpo de nuevo. No sabía qué hacer. Eran casi las 3 de la mañana. Busqué en internet el número de la funeraria donde lo habían llevado. Llamé desesperada, pero nadie contestaba. Mientras tanto, la otra llamada seguía activa en mi celular. Escuchaba su respiración cada vez más irregular. En un momento gritó que sentía las suturas atravesando su piel. Ese sonido me hizo soltar el teléfono del terror. Era demasiado real para ser una broma. Decidí vestirme y salir de la casa. Manejé sin pensar hacia la funeraria. Durante el camino la llamada no se cortó. Él seguía hablando, describiendo cada movimiento dentro de la sala. Decía que lo habían colocado sobre una mesa metálica y que el cuerpo no estaba frío como debería. También dijo que escuchaba a los empleados comentar que el corazón había dado señales débiles, incluso después del accidente. Llegué a la funeraria poco antes de las 4 de la madrugada. Todo estaba apagado excepto una luz tenue en la parte trasera. La llamada seguía activa. Entré gritando su nombre, pero nadie respondió. El lugar olía a químicos fuertes y desinfectante. Seguí la voz del teléfono hasta el pasillo de preparación. Mientras caminaba, escuchaba exactamente lo mismo que él describía desde el otro lado de la línea.
Me detuve frente a la puerta de la sala de embalsamamiento. La voz de mi esposo en el teléfono se volvió frenética. Dijo que estaba detrás de esa puerta. Escuché pasos dentro, pero no sabía si eran reales o producto de mi mente. Empujé lentamente la puerta y lo que vi me dejó paralizada. Había un cuerpo sobre la mesa, pero los empleados estaban alrededor actuando con normalidad, como si todo fuera rutinario. Me quedé en la puerta sin poder reaccionar. Uno de los empleados levantó la mirada hacia mí con total calma, como si mi presencia no fuera extraña. El cuerpo sobre la mesa estaba parcialmente cubierto con una sábana, pero aún podía ver movimientos leves en el pecho. Eso fue imposible de entender. El certificado de defunción estaba firmado desde hacía horas. Sin embargo, la llamada seguía activa en mi mano, y su voz seguía allí dentro. Mi esposo comenzó a hablar más rápido en el teléfono. Decía que ahora lo estaban sujetando porque intentaba moverse, que habían notado algo extraño cuando empezaron a cerrar la bolsa. Uno de los empleados se acercó al cuerpo en la sala y presionó el pecho como si revisara algo. En ese instante, desde el teléfono, escuché exactamente el mismo sonido de presión sobre carne y huesos. Todo estaba ocurriendo al mismo tiempo. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. Retrocedí sin dejar de mirar la escena. En la llamada él empezó a gritar de forma desesperada diciendo que no estaba completamente muerto cuando lo declararon, que su cuerpo había entrado en un estado extraño que confundió a los paramédicos. Dijo que escuchaba todo, incluso cuando firmaban documentos sobre su muerte. Los empleados dentro de la sala seguían trabajando sin notar nada fuera de lo normal. Uno de ellos tomó una aguja larga y la colocó cerca del cuello del cuerpo. En ese momento la voz de mi esposo se cortó con un grito desgarrador en el teléfono. Dijo que sentía la aguja atravesando su piel. Me quedé congelada porque no había forma lógica de que eso coincidiera. Miré al empleado y vi exactamente el mismo movimiento sincronizado. La realidad y la llamada eran lo mismo en dos lugares diferentes. Comencé a gritarles que se detuvieran, pero nadie reaccionó. Era como si no pudiera verme. En el teléfono, mi esposo empezó a pedir ayuda de forma cada vez más débil. Decía que algo no estaba bien con su cuerpo, que no podía explicarlo, pero que seguía consciente desde el accidente. Mencionó que había momentos durante el hospital en los que escuchaba todo, pero no podía moverse ni hablar. Uno de los empleados finalmente notó algo extraño en el monitor del cuerpo. Se acercó y frunció el ceño. Dijo que había actividad mínima, algo que no debería existir. En ese momento la llamada cambió. La voz de mi esposo se volvió clara por última vez. Dijo que el error no fue el accidente, sino la declaración de muerte, que lo habían dejado ir demasiado pronto, mientras aún había señales de vida que nadie quiso interpretar correctamente. El teléfono comenzó a fallar. La voz se distorsionaba. Yo seguía dentro de la funeraria sin que nadie me sacara. Los empleados finalmente abrieron completamente la sábana del cuerpo y se quedaron en silencio. Uno de ellos retrocedió lentamente. Vi sus expresiones cambiar de rutina a alarma real. Algo en el cuerpo no cuadraba con ningún protocolo médico conocido. La llamada empezó a sonar como si viniera desde dentro de la habitación. Mi esposo gritó una última vez diciendo que ya no podía sentir su cuerpo, pero que aún estaba consciente. Luego la línea se llenó de un ruido blanco intenso. En la sala, el monitor del cuerpo marcó una línea estable por primera vez desde que entré. Uno de los empleados dijo en voz baja que ahora sí había muerto completamente. Pero eso no explicaba por qué yo todavía escuchaba su respiración en el teléfono. Todo se detuvo de golpe. La llamada se cortó. La sala quedó en silencio absoluto. Uno de los empleados me pidió salir inmediatamente sin dar explicaciones. Afuera me senté en el suelo sin entender lo que había pasado. Intenté volver a llamar al número de mi esposo, pero ya no existía en el sistema, como si nunca hubiera recibido ninguna llamada esa noche. Regresé a casa al amanecer con la sensación de que algo seguía mal. Cuando revisé mi celular, encontré una última grabación que no recordaba haber activado. Era la llamada completa,
pero al escucharla con atención, noté algo que no había entendido antes. La voz de mi esposo no venía del teléfono. Venía desde atrás de mí durante toda la grabación, como si nunca hubiera estado en la funeraria, sino conmigo desde el principio. Me llamo Carlos y todavía me cuesta dormir después de lo que ocurrió aquella noche en el motel de carretera. Mi novia y yo viajábamos hacia otra ciudad para visitar a unos familiares y decidimos detenernos porque ya era demasiado tarde para seguir manejando bajo la lluvia. Después de varios kilómetros encontramos un motel viejo junto a una gasolinera abandonada. Desde afuera parecía vacío y descuidado, pero necesitábamos descansar unas horas antes de continuar el viaje al amanecer. El encargado nos recibió detrás de una ventanilla cubierta por vidrio sucio. Apenas levantó la mirada para entregarnos la llave de la habitación. Mientras anotaba nuestros datos, noté varias pantallas encendidas detrás de él, aunque no alcancé a distinguir claramente qué mostraban. Mi novia dijo que mejor buscáramos otro lugar para pasar la noche, pero sinceramente yo solo quería dormir un poco y seguir manejando por la mañana sin perder más tiempo en carretera. La habitación estaba al fondo del estacionamiento, lejos de las demás. Apenas entramos sentí un olor desagradable a humedad encerrada y cigarro viejo impregnado en las paredes. El cuarto era pequeño, con luces débiles y una televisión antigua frente a la cama. Dejamos nuestras mochilas intentando relajarnos después del viaje. Mientras apagaba algunas luces noté algo extraño reflejándose sobre el espejo. Era un pequeño punto rojo encendido cerca del techo de la habitación. Me acerqué pensando que era parte del televisor, pero el reflejo provenía de una esquina justo frente a la cama. Tomé una silla y revisé más de cerca. Oculta dentro de un detector de humo encontré una cámara diminuta apuntando directamente hacia nosotros. Sentí un vacío horrible en el estómago. Mi novia salió del baño y comenzó a ponerse nerviosa al verla. Revisamos rápidamente el cuarto y encontramos otra cámara escondida detrás de la televisión antigua del motel. Bajé inmediatamente hacia recepción para reclamarle al encargado, pero la oficina estaba completamente vacía. Las luces seguían encendidas y las pantallas continuaban funcionando detrás del mostrador. Esta vez pude ver claramente lo que transmitían. Eran imágenes en tiempo real de distintas habitaciones del motel. Varias mostraban parejas dormidas sin saber que estaban siendo grabadas. Sentí un miedo horrible mientras llamaba varias veces al encargado sin obtener respuesta desde ninguna parte. Regresé corriendo a la habitación y le dije a mi novia que nos iríamos de inmediato. Tomamos nuestras cosas y caminamos rápido hacia el estacionamiento. Cuando intenté abrir la reja principal, descubrí que estaba cerrada con cadenas gruesas desde afuera. Revisé otra salida lateral y también estaba asegurada. El motel completo parecía sellado. Mi novia comenzó a llorar mientras yo golpeaba desesperadamente las puertas metálicas intentando llamar la atención de alguien en carretera. Entonces escuchamos una voz saliendo desde arriba de nosotros. Provenía claramente de los conductos de ventilación del motel. Era una voz masculina, calmada y demasiado cercana. Dijo que no tenía sentido intentar salir porque nadie podría escucharnos desde la autopista. Permanecimos inmóviles mirando hacia el techo mientras aquella voz seguía hablando lentamente. Nos pidió regresar a la habitación y actuar con normalidad si queríamos salir vivos antes del amanecer. Sentí como el miedo comenzaba a paralizarme lentamente. Le pregunté quién era y dónde estaba escondido dentro del motel. La voz soltó una risa corta antes de responder que llevaba muchos años observando personas dentro de aquel lugar. Dijo que algunos huéspedes descubrían las cámaras demasiado rápido y eso arruinaba todo. Mi novia empezó a temblar mientras la voz describía exactamente la ropa que llevábamos puesta y cada movimiento que hicimos dentro del cuarto. Corrimos nuevamente hacia la habitación pensando que quizá podríamos escapar por la ventana del baño. Apenas entramos, escuchamos un clic metálico detrás de la puerta. Alguien acababa de bloquearla desde afuera. Mi novia comenzó a entrar en pánico
mientras yo intentaba abrir sin éxito. Entonces la televisión antigua se encendió sola. La pantalla mostró imágenes grabadas desde nuestra habitación en tiempo real. Nosotros aparecíamos frente a la puerta mirando directamente hacia la cámara escondida. La voz volvió a escucharse, esta vez desde el televisor del cuarto. Nos dijo que había cámaras en cada rincón del motel y que conocía perfectamente los movimientos de todos los huéspedes. Después, comenzó a describir detalles personales que jamás mencionamos delante del encargado. Sabía hacia dónde viajábamos, las paradas que hicimos durante la carretera y conversaciones privadas que tuvimos dentro del auto. En ese momento entendí que alguien nos seguía desde antes de llegar. Mi novia descubrió entonces algo mucho peor debajo de la cama. Había varias cintas de video etiquetadas con fechas y números de habitaciones del motel. Algunas tenían manchas oscuras y olor a humedad encerrada. Revisé una rápidamente y encontré grabaciones de parejas dormidas dentro del mismo cuarto durante distintos años. Varias terminaban abruptamente en plena madrugada. Lo más aterrador era ver cómo algunas personas despertaban mirando directamente hacia la cámara oculta antes del final. Intenté romper la ventana del baño usando una lámpara metálica, pero el cristal apenas se agrietó. Parecía reforzado desde afuera para impedir cualquier escape. La voz comenzó a reír nuevamente a través de la ventilación. Dijo que muchos huéspedes habían intentado escapar igual que nosotros, y ninguno lo consiguió. Después escuchamos pasos lentos caminando sobre el techo del motel. Se movían exactamente encima de nuestra habitación, avanzando despacio mientras el techo crujía suavemente. Las luces comenzaron a parpadear alrededor de toda la habitación, mientras la televisión se encendía frente a nosotros. En la pantalla aparecieron grabaciones antiguas del motel mostrando parejas entrando acompañadas por el mismo encargado de recepción. Después, las imágenes cambiaron a cámaras nocturnas dentro de distintos cuartos. Varias mostraban figuras entrando lentamente mientras los huéspedes dormían. Mi novia gritó al reconocer nuestra habitación grabada horas antes de llegar al lugar. La puerta del baño comenzó a moverse lentamente sola. Retrocedimos aterrados mientras escuchábamos algo arrastrándose dentro de los conductos de ventilación del techo. Parecía demasiado grande para ser un animal. La voz dejó de hablar durante varios segundos y solo escuchamos respiraciones lentas, recorriendo el techo encima de nosotros. Entonces una de las rejillas metálicas comenzó a doblarse lentamente hacia afuera, como si alguien intentara atravesarla desde el interior del conducto. Tomé una silla dispuesto a defendernos, mientras aquella rejilla terminaba cayendo al suelo. El conducto quedó completamente abierto sobre la habitación. Durante varios segundos no ocurrió nada alrededor de nosotros. Luego apareció una mano extremadamente pálida sujetándose del borde metálico. Las uñas estaban negras y desgastadas. Mi novia comenzó a llorar mientras la figura intentaba salir lentamente desde el conducto. Lo peor fue notar que llevaba puesto el uniforme del encargado del motel. El hombre descendió lentamente dentro de la habitación sin dejar de sonreírnos. Estaba mucho más delgado de lo normal y tenía los ojos completamente hundidos. Nos dijo que nadie abandonaba aquel lugar después de descubrir las cámaras ocultas. Luego señaló las cintas debajo de la cama y explicó que todas pertenecían a huéspedes que intentaron escapar igual que nosotros. Mientras hablaba, seguía acercándose despacio, disfrutando claramente el miedo que veía en nuestras caras. Logré golpearlo con la silla y corrimos hacia la puerta aprovechando que cayó al suelo. Esta vez el seguro cedió y conseguimos salir al estacionamiento. Escuchábamos pasos detrás de nosotros mientras corríamos desesperadamente entre las habitaciones oscuras del motel. Las luces exteriores comenzaron a apagarse una por una. Cuando llegamos nuevamente a la reja principal descubrimos algo horrible. Las cadenas habían desaparecido completamente, como si jamás hubieran estado colocadas ahí. Abrimos la reja y corrimos hacia la carretera bajo la lluvia intensa de aquella madrugada. Miré hacia atrás esperando ver al hombre persiguiéndonos, pero el estacionamiento estaba vacío. El motel entero parecía abandonado y oscuro,
como si nadie hubiera estado realmente dentro. Mi novia señaló entonces hacia la oficina de recepción. Detrás del vidrio vimos decenas de pantallas encendidas mostrando imágenes nuestras corriendo desde distintos ángulos del motel mientras escapábamos. Finalmente conseguimos detener un camión que circulaba por la autopista y pedimos ayuda inmediatamente. El conductor escuchó nuestra historia en silencio antes de preguntarnos exactamente en qué motel habíamos estado. Cuando se lo describimos, el hombre palideció lentamente. Nos explicó que aquel lugar llevaba cerrado desde hacía más de 10 años después de la desaparición de varias parejas que nunca volvieron a salir con vida durante la madrugada en carretera. Pensamos que todo había terminado hasta 2 semanas después de escapar de aquel lugar. Una noche recibí un paquete sin remitente en nuestro departamento. Dentro había una cinta de video marcada con el número de nuestra habitación del motel. Temblando, decidí reproducirla. La grabación mostraba nuestro cuarto vacío después de escapar. Luego el hombre salió lentamente del conducto de ventilación, miró directamente hacia la cámara y dijo sonriendo que ya sabía dónde vivíamos ahora. Me llamo Juan y trabajo editando audio para podcasts, comerciales y grabaciones independientes desde hace varios años. La mayoría de mis clientes envían archivos dañados o llenos de ruido que necesitan limpieza profesional antes de publicarse. Todo parecía rutinario hasta que recibí un correo extraño durante una madrugada lluviosa. El remitente no tenía nombre, solo una dirección llena de números sin sentido y un archivo adjunto demasiado pesado para ser normal. Descargué el archivo pensando que sería otro trabajo sencillo. La grabación duraba poco más de 40 minutos y aparentemente contenía sonidos ambientales de una carretera vacía durante la noche. Se escuchaban autos lejanos, viento golpeando algo metálico y una fuerte estática constante. Al principio pensé que el cliente se había equivocado de archivo porque no existía ninguna voz clara escondida dentro de aquella grabación extraña. Decidí aislar las frecuencias raras usando filtros avanzados de limpieza profesional. Poco a poco, comenzaron a aparecer respiraciones débiles mezcladas entre el sonido del viento nocturno. Eran demasiado regulares para ser simples interferencias normales. Subí el volumen varias veces y entonces escuché un susurro apenas entendible, pronunciando números lentamente. Aquellos números parecían coordenadas o direcciones dichas con una voz cansada y nerviosa. Continué restaurando el audio durante varias horas intentando entender mejor lo que escuchaba. Mientras eliminaba capas de ruido, aparecieron más voces ocultas dentro de la grabación. Algunas parecían llorar suavemente. Otras repetían fechas específicas una y otra vez sin detenerse. Lo más extraño era que todas sonaban diferentes, como si pertenecieran a varias personas grabadas en momentos distintos y escondidas deliberadamente dentro del mismo archivo. Sentí curiosidad profesional y decidí investigar las direcciones mencionadas en aquellos susurros. Abrí Internet y busqué la primera calle que logré entender claramente entre el ruido constante. Lo que encontré me dejó completamente helado frente al monitor. Esa dirección aparecía relacionada con la desaparición de una mujer reportada años atrás en noticias locales. Revisé otra dirección y ocurrió exactamente lo mismo con otro caso diferente. Intenté convencerme de que alguien estaba realizando una especie de proyecto enfermizo usando información real. Sin embargo, las fechas mencionadas en las voces coincidían exactamente con los días en que aquellas personas desaparecieron oficialmente. Ninguno de esos datos aparecía fácilmente en Internet. Algunos solo estaban dentro de documentos policiales antiguos, publicados parcialmente en archivos locales, que casi nadie consultaba desde hacía muchos años. Bajé inmediatamente el volumen pensando que todo había sido un error del programa. La línea de tiempo del audio continuaba avanzando, aunque yo había pausado la reproducción minutos antes desde el teclado. Entonces escuché claramente una respiración profunda saliendo desde mis audífonos.
Después vino una voz masculina pronunciando mi nombre lentamente. Sentí como el cuerpo se me congelaba frente a la computadora completamente inmóvil. Cerré el programa inmediatamente, pero el sonido continuó escuchándose desde las bocinas de la computadora apagada. Las voces comenzaron a superponerse unas sobre otras, diciendo direcciones, fechas y nombres de personas desaparecidas. Varias lloraban mientras otras parecían pedir ayuda desesperadamente entre la estática constante. Entonces una de las voces dijo algo que me dejó paralizado. Pronunció exactamente la dirección completa de mi departamento. Sentí náuseas recorriendo todo mi cuerpo. Revisé rápidamente el correo del remitente buscando información, pero la cuenta ya no existía dentro del servidor. Intenté eliminar el archivo del disco duro y apareció un error extraño diciendo que el audio estaba siendo usado por otro proceso desconocido. Mientras trataba de borrarlo, escuché golpes suaves provenientes de mis audífonos sobre el escritorio, como si alguien estuviera respirando cerca. Pasé casi toda la madrugada investigando obsesivamente aquellas grabaciones extrañas. Descubrí que cada frecuencia escondida parecía contener una voz distinta relacionada con un caso desaparecido diferente. Algunas mencionaban carreteras, otras habitaciones específicas o números de motel alejados de la ciudad. Lo peor ocurrió cuando logré restaurar completamente uno de los fragmentos más dañados y escuché claramente a una mujer pidiendo ayuda desesperadamente. Sentí un miedo horrible, pero también la necesidad de entregar toda aquella información a la policía. Guardé copias del audio y llamé a una línea de investigaciones anónimas relacionada con personas desaparecidas. El operador escuchó atento mientras describía lo encontrado dentro de la grabación. Cuando mencioné algunas direcciones, hubo un silencio incómodo al otro lado de la llamada. Después preguntó quién me había enviado aquellos archivos. Mientras hablaba con el operador, la computadora volvió a encenderse sola detrás de mí. Las bocinas comenzaron a reproducir ruido blanco extremadamente fuerte. Luego las voces regresaron todas al mismo tiempo. Escuché decenas de respiraciones mezcladas con llantos y susurros imposibles de distinguir claramente. El operador alcanzó a escuchar parte del sonido a través del teléfono y me pidió abandonar inmediatamente el departamento donde vivía solo. Corté la llamada y comencé a guardar mis cosas rápidamente. Antes de salir miré por última vez el monitor de la computadora. El programa de edición estaba abierto mostrando nuevas pistas de audio que jamás había cargado antes. Había decenas de archivos apareciendo solos dentro del proyecto. Cada uno llevaba el nombre de una persona desaparecida, junto a una fecha distinta escrita automáticamente en la pantalla frente a mí. Lo peor fue notar que uno de los archivos tenía mi nombre completo escrito al final de toda aquella lista. El archivo acababa de crearse segundos antes. Temblando, lo reproduje durante apenas unos instantes. Primero escuché ruido blanco y respiraciones lentas. Después apareció mi propia voz hablando por teléfono horas antes con el operador policial. Entonces, una voz desconocida susurró claramente que yo sería el siguiente archivo de la colección. Salí corriendo del departamento y manejé directamente hacia una estación de policía cercana. Entregué copias de todos los archivos explicando lo ocurrido aquella noche. Los investigadores revisaron parte del material durante varias horas, mientras yo permanecía esperando completamente alterado. Finalmente uno de ellos regresó con expresión seria y me mostró algo peor. Varias voces del audio coincidían con grabaciones reales archivadas en casos antiguos. Los policías rastrearon parcialmente el origen del correo y descubrieron que había sido enviado desde distintos servidores robados alrededor del país. No existía una ubicación fija relacionada con el remitente. También analizaron las frecuencias ocultas dentro del archivo y encontraron algo imposible. Varias voces estaban grabadas sobre capas antiguas de cinta analógica usadas décadas atrás, mientras otras provenían claramente de dispositivos digitales modernos. Pensé que después de entregar todo estaría seguro, pero aquella misma noche recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté, creyendo que era la policía investigando el caso.
Durante varios segundos, solo escuché respiraciones lentas al otro lado. Después comenzaron nuevamente los susurros diciendo direcciones y fechas relacionadas con desapariciones. Intenté colgar, pero la llamada continuó activa incluso después de apagar completamente el teléfono. Dejé el celular sobre la mesa, alejándome lentamente. Entonces escuché algo todavía peor entre los susurros. Una voz masculina comenzó a describir exactamente mi departamento, incluyendo detalles imposibles de ver desde afuera. Mencionó la posición de mis ventanas, la ropa tirada cerca del sofá y hasta la taza de café que había dejado en la cocina horas antes de salir hacia la estación de policía aquella madrugada. La policía revisó mi departamento al día siguiente y encontró micrófonos diminutos escondidos dentro de los conductos de ventilación y detrás del escritorio donde trabajaba editando audio. No había cámaras ni huellas recientes, pero los dispositivos seguían transmitiendo señal hacia un receptor desconocido. Uno de los investigadores me confesó algo inquietante. Otros técnicos de sonido habían reportado casos similares años atrás, antes de desaparecer misteriosamente. Renuncié a mi trabajo semanas después y destruí todo el equipo de edición que tenía guardado en casa. Intenté olvidar aquellas grabaciones y comenzar nuevamente en otra ciudad, lejos de todo. Sin embargo, hace apenas 3 noches recibí un paquete sin remitente bajo la puerta de mi nuevo departamento. Dentro había unos audífonos viejos y una memoria USB marcada con mi nombre. Cuando la conecté, escuché mi respiración mientras dormía la noche anterior. Si llegaste hasta el final, ahora sabes que algunas historias pueden ser mucho más reales de lo que imaginamos. Suscríbete y activa la campanita para más relatos aterradores sin explicación. Déjame en los comentarios cuál historia te perturbó más y prepárate porque la próxima noche será todavía peor.